Buenas noches. Vamos a empezar con la clase que se refiere a la imaginería religiosa en el Reino de Guatemala. Voy a tratar de dividir esto en dos partes porque es un tema pues bastante largo, muy disperso, hay poca información. De hecho, la lectura que tenían era algo limitada, por lo cual este es un material bastante amplio y largo. Lo voy a compartir en este momento para que comencemos. Primero vamos a tener una parte de lo que son de lo que es la imaginería religiosa y luego vamos a ver sobre todo imágenes sobre el tema, la imaginería religiosa del Reino de Guatemala. Aquí, bueno, la finalidad de esta imaginería en un contexto colonial es evidentemente la elevación de toda la voluntad católica y todas las actividades que realiza un ser humano dirigidas a Dios. Las obras religiosas no se producen aisladamente, sino que son parte del ornato de los hogares y sobre todo de las iglesias. Las iglesias van a tener verdaderos monumentos sobre imágenes. En los hogares también, sobre todo en los hogares como Cartago o las villas, las pequeñas villas de Costa Rica, el ornato en su mayoría era una decoración esencialmente religiosa, muy austera y muy religiosa, cosa diferente a los palacios que podían haber en México, en Guatemala, La Habana o Lima. Bueno, las imágenes también están dirigidas a la práctica de un culto en específico. Hay imágenes que son evidentemente más exitosas y son más conocidas que otras. Dentro de un momento lo vamos a ver. Y también la imagen sirve para practicar el culto religioso, pero también para fomentar la devoción, para educar a las personas, eso era lo que se creía, en los principios religiosos. La instrucción era fundamental, por eso muchas de las iglesias no solo van a tener ornamentos en el interior, a los costados y en el altar, perdón, sino también fuera de las iglesias. Las iglesias eh, deben tener siempre, no se puede eliminar, las imágenes de Cristo, la imagen de la Virgen y los santos de la devoción de esas iglesias. Cada iglesia evidentemente va a tener un santo o una virgen de su advocación, de su devoción. Las imágenes son una invitación a la oración. Esto es lo que señalan los especialistas. Y esto se va a fomentar notablemente a raíz del Concilio de Trento entre 1545 y 1563. El Concilio de Trento es un cónclave, una reunión grande de los principales líderes de la Iglesia Católica. Se lleva a cabo, bueno, dura muchísimos años porque ahí se van a definir las reglas fundamentales de la Iglesia Católica moderna. Hubo otros concilios en el pasado, los habrán en el futuro, por ejemplo, ya en el siglo XX, el Concilio Vaticano II, pero bueno, con eso no nos vamos a meter. Es el Concilio de Trento, es el que marca en la época colonial la política a seguir de la iglesia.
Por ejemplo, ahí van a estar las órdenes cuando el Papa y Roma ordena a los obispos que tengan y que instruyan a los fieles de una manera ideal, que no se salgan de la educación de los fieles, que también promuevan la invocación a los santos, la devoción a los santos, el honor a ciertas reliquias que van a ser fundamentales y también el uso legítimo, el uso adecuado de las imágenes. Por eso las imágenes en el mundo religioso católico de la época son esenciales. Atacar o destruir una imagen religiosa era prácticamente un pecado, era algo diabólico, podríamos decir. Entonces, obviamente no se destruían. De ahí el horror que los españoles le tenían a los piratas, porque los piratas, al saber que muchas iglesias, sobre todo catedrales e iglesias de las grandes ciudades, tenían mucho oro en sus altares y mucha plata, lo que hacían eran ingresar, porque como no eran católicos, ingresaban a las iglesias y se robaban las imágenes. Esto era considerado para los devotos católicos un sacrilegio. Aquí vamos a tener la imagen más importante, sin duda, es la cruz, símbolo del cristianismo. El Concilio de Trento ordena que se difunda y se promueva en todo el mundo la devoción a la cruz, el respeto a la cruz, la devoción a los santos y también a la Virgen María. Esto es, a la Virgen María, esto es lo que se denomina la devoción mariana, que tan importante es en algunos pueblos todavía, ¿verdad? Cuando en el mundo católico muchas personas son devotas a la Virgen. El culto a la Virgen de los Ángeles, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, es el mejor ejemplo para este país del culto mariano, de una devoción mariana, que también tiene sus orígenes, tiene sus motivaciones y orígenes en la época colonial. También lo vamos a ver en un momento. La cruz de Caravaca. Esta cruz sirve de lindero, de litis o de frontera de lo que era la ciudad de Cartago y la Puebla de los Pardos. En un momento vamos a ver un material sobre esto. Bueno, la imaginería colonial va a ser sobre todo una influencia de la plástica renacentista, surgida primero en Florencia, en Italia. Las ciudades italianas van a ser fundamentales en esto, pero posteriormente todos estos estilos modernistas, después del renacentismo, van a ser fundamentales en el resto de Europa y de esa manera van a transferirse a América. Vamos a tener una influencia del renacentismo en Flandes, en el mundo germano y también en Italia. Luego van a venir otros estilos, como el estilo gótico, el estilo barroco, que domina la mayor parte de la época colonial y que lo vamos a ver representado en las imágenes que vamos a ver a continuación. La importación de imágenes también es otro punto fundamental. Se importan imágenes en un primera instancia desde Sevilla, desde España, y por eso suelen ser estas imágenes de piel clara, tanto las vírgenes como los santos van a ser claros. Cuando hay imágenes que se elaboran en América, también van a tener un color eh, pues moreno o negro, como ciertos cultos que vamos a ver en un momento.
También la importación de imágenes en el caso de Costa Rica, bien de imágenes y también de pinturas importantísimas como una que tenemos en la iglesia de San José de Orosi, del pintor Villalpando, un gran pintor mexicano y que en los años 90 fue encontrada en Costa Rica, ciertamente por una visita, con una visita nuestra del doctor Bernard Van Sant. Lo llevamos pues como invitado a Orosi y él descubrió o encontró la pintura del pintor Villalpando, que es uno de los más conocidos en México. Esa pintura la tenemos cerca del altar mayor, al costado de la iglesia de Orosi, donde tenemos también un sinnúmero de imágenes de origen colonial. Junto con el museo, la iglesia de Orosi, pues es nuestra principal riqueza o patrimonio religioso del país. Otras imágenes vienen de Guatemala, también imágenes más rústicas. También la escuela de Quito, que yo sepa, no tenemos en este momento, pero en el Reino de Guatemala sí hay de la escuela de Quito y de la escuela limeña también, que se llaman escuelas, son sitios donde se elaboran imágenes. La primera parte vamos a tener, aquí es como una parte del contexto, este es eh, la antigua Guatemala. Su parte izquierda vamos a tener la sede de la Capitanía General y abajo a la derecha vamos a tener el cabildo de la antigua ciudad de Guatemala. Está bastante completo, está en muy buenas condiciones a pesar de los terremotos que han destruido la ciudad, especialmente los terremotos de 1773 a 1776, que provocaron eventualmente el traslado de la antigua Guatemala, que quedó abandonada como tal, traslado de la antigua Guatemala a la nueva Guatemala de la Asunción en 1776. Esta es la entrada principal a la antigua catedral de la antigua Guatemala, de la cual, bueno, se reconstruye la parte frontal con una serie de santos que normalmente son los apóstoles, pero la parte este es un costado también aquí. Esta es la catedral de la antigua Guatemala y es interesante porque el volcán que tenemos al frente es el que provocó a través de una serie de temblores de gran intensidad la destrucción de la ciudad de Guatemala, de Antigua Guatemala. Aquí podemos observar, ya habíamos visto en la clase, pero podemos observar algunas, el interior. Esto podríamos decir que es un cascarón, porque solo es la parte frontal. En el centro tiene unas pequeñas capillas, pero no tiene la categoría de catedral. Si ustedes observan este punto celeste, es porque es un hueco. Aquí lo que está es solo la parte del frente. Este es un hueco, vean lo que tiene detrás la catedral. Estos son los inmensas columnas y otras partes de la catedral que se quedaron así y que nunca se reconstruyeron ni se van a reconstruir. Estos son efectos de los sismos de la antigua Guatemala. Son fotografías de los del enorme terremoto que se sucedió en
entre 1773 y 1776, lo que provocó el traslado a la ciudad de Guatemala. Que lo provocó, y ustedes lo vimos en clase, fue un proceso muy debatido, no toda la población estuvo de acuerdo. La élite y las personas que iban a ser privilegiadas en la nueva Guatemala de la Asunción, una ciudad más planificada en un valle tremendamente plano y una ciudad sumamente cuadriculada, ordenada. En este momento, pues las familias más importantes como los Aycinena sí van a recibir un gran beneficio porque van a tener la sede de su palacio, podríamos decir, frente a la Plaza Mayor y frente a la sede del Cabildo y de el Palacio de los Capitanes Generales y de la Catedral. Entonces, obviamente que hay sectores en la antigua Guatemala que están a favor del traslado. Una parte de la iglesia está en contra del traslado, pero no toda. Muchas iglesias van a quedar tal cual se destruyeron en el siglo XVIII. Esta es otra iglesia, en este momento no recuerdo el nombre. Aún los artesanos indígenas tienen una especie de mercado en las afueras de la iglesia. Pueden observar la belleza de las iglesias que teníamos en la antigua Guatemala. Pueden ver la decoración de las columnas y cómo sufrió tal destrucción. Esta es la iglesia en su totalidad. Si no me equivoco, creo que esta parte impide que las personas ingresen justo por el peligro. Vean cómo crece el, el zacate aquí y sin duda era una iglesia sumamente adornada, muy barroca. Le pueden ver aquí sus columnas. Era una iglesia hermosa. Esta es la Catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción, fundada en el siglo XVIII, finales del XVIII, pero ya va a tener otras características arquitectónicas. Va a ser más bien de un estilo neobarroco, neoclásico. Es totalmente diferente si observamos a la antigua catedral de la antigua Guatemala. Aquí podemos ver totalmente la diferencia. Esta fotografía es en los festejos de la Semana Santa del 2017. Aquí son los indígenas, los artesanos que venden todas las palmas, quienes tienen tradición católica, venden las palmas, muñecos, venden los cofrades, muñequitos de cofrades, etcétera, para muchos de ellos van a ser, sobre todo las palmas, van a ser para ¿qué les digo? Eh, bendecirlas, esa es la palabra, bendecirlas en alguna misa. Esta es la iglesia. Bueno, hay una cosa importante. Hay iglesias que son de ciudades que normalmente tienen una característica o barroca y ya al final del periodo colonial neoclásica. Vamos a ver algunas también. Y las iglesias típicamente coloniales de los pueblos de indios. Esta es una iglesia del pueblo de indios de Chichicastenango, un enorme mercado indígena, un pueblo de indios aún. Entonces aquí vemos una combinación de ritos indígenas. Normalmente afuera hay saumerios, hay un sincretismo religioso. Es un mundo de muchos colores porque es un mundo también donde el mercado está
al frente de la iglesia. Todo este sector es al frente de la iglesia. Aquí lo podemos observar. Vamos a ver más adelante. Este es el mundo de colores del cual les hablaba. Se venden flores con el objetivo también de llevarle a los santos y a las vírgenes en su momento. Y aquí, como ustedes observarán, la población es totalmente indígena. En Chichicastenango, esta es también son las ruinas de la antigua iglesia jesuita en Antigua Guatemala. A la derecha hay una reconstrucción. Esta se decidió dejarla así como prueba de testimonio de la destrucción de la ciudad. Sin embargo, la cooperación española va a reconstruir lo que es el convento antiguo de la ciudad. Esta es la iglesia de San Pedro de Betancourt, de la que yo les he hablado. San Pedro de Betancourt, junto con el Marqués de Talamanca, Andrés Arias Maldonado, son los fundadores de la orden belemita en Guatemala. En el en la segunda mitad, 1642, 1660 aproximadamente, ellos fundan la única orden religiosa que se fundó en el reino de Guatemala, que fueron los belemitas. Del resto de las órdenes, ya ustedes lo han visto, son los jesuitas que se fundan en España, son los franciscanos que surgen en Italia en el siglo XII-XIII, o bien los dominicos dedicados a Santo Domingo, que si no me equivoco también surgen en Italia. Entonces, esto también en su interior es un viejo hospital donde hay enfermos y donde se tiene que conservar la tradición de Pedro de Betancourt. En los años 90, Pedro de Betancourt fue canonizado por San Pablo II, por el Papa Pablo II, Juan Pablo II, el Papa polaco. Fue canonizado porque se consideró, a través de algunos estudios especiales de la iglesia, se consideró que que había sido un personaje milagroso, y en ese sentido lo declararon santo. Esta es la iglesia, bueno, atiborrada de personas, unos que venden y los turistas que asisten a las actividades o que bien eh, van a comprar. Al fondo acá podemos observar el volcán de la antigua Guatemala. Bueno, entre las iglesias, bueno, en Guatemala son muchísimas, pero el segundo país en tener gran cantidad de iglesias coloniales, últimamente muy conservadas, porque la cooperación española se ha dedicado a apoyar la conservación del patrimonio religioso. Esto es bien importante porque en un país como Honduras, que tenía un rico patrimonio religioso, eh, desde hace muchísimos años, 30 años por lo menos, ha visto en detrimento su patrimonio religioso por varias razones, pero una de ellas es por el contrabando de imágenes. Parece mentira, pero en Centroamérica y en el caso grave de Honduras, también sucedió en Costa Rica, también sucede en Guatemala. Hay un tráfico enorme de imágenes religiosas de los siglos XV, perdón, XVI, XVII o XVIII. Eso está penado por la ley, pero el tráfico incluso en el presente, al punto que muchas iglesias antiguas se han quedado sin imágenes, sin pinturas y sobre todo sin sus vírgenes y sus santos.
Esta es la iglesia mayor de Comayagua. Va a tener también Comayagua, sufre algunos terremotos, entonces la iglesia va a estar en constante renovación. Imagínense pues la parroquia de Cartago, que finalmente se queda en ruinas porque los cartagos se cansan de estar reconstruyendo la parroquia. Incluso la mitología popular, la tradición popular habla de una maldición si se vuelve a construir. Pero eso pasa con muchísimas iglesias, ya las vieron en el caso de la antigua Guatemala. El altar y la iglesia se le encarga a eh, el retablo interior de la iglesia de la catedral de Comayagua se le encarga a Diego López Bueno de Sevilla. Tienen pinturas de la Inmaculada Concepción, una pintura de San Juan Evangelista y una pintura de Santiago del crucificado en tamaño natural. Esta es la iglesia de los Dolores en Tegucigalpa. Era una iglesia dedicada más bien a los indígenas, en una iglesia más humilde que la Catedral de Tegucigalpa, en un barrio popular, se le conoce como Los Dolores. Aquí al frente, igual que en el caso de Guatemala, predominan los mercados, mercados populares y mercados de artesanías. Estas iglesias de los pueblos son interesantes porque muchas veces los indígenas no son muy, no están muy gustosos de ingresar a la misa. Prefieren tener una misa en las afueras de las iglesias. También por los temblores, prefieren estar afuera. Entonces, muchas veces en el arte americano, las iglesias se van a convertir en altares por fuera. Este parece un altar de lo que está dentro. Y muchas veces eso es muy atractivo para los indígenas. Esta es la enorme, se señala que la más grande catedral que va a existir en el Reino de Guatemala, que sin duda es la Catedral de León de Nicaragua, que también ha sufrido sus efectos sísmicos. En toda esta región están una gran cantidad de volcanes. En este momento no se observan en León, pero acá podemos ver, posiblemente sea el de Mombacho, o Momotombo, disculpen, más bien, Momotombito, está el Cerro Negro y más hacia el noroeste está el San Cristóbal, que siempre tiene una fumarola candente en su copa. Esta es la iglesia más grande. Aquí está enterrado Rubén Darío. Es una iglesia importantísima. En el interior está la sede del obispado y en su extremo, aquí donde los estoy mostrando, está el seminario o estuvo el seminario de San Ramón Nonato, que era donde se educaban los curas que llegaban desde Costa Rica se educaban en el Colegio de San Ramón Nonato. Actualmente aquí queda el archivo diocesano de la diócesis de León. Este es el archivo donde pues en mejores climas políticos y de pandemia hemos ido los historiadores a investigar. Esta es la Catedral de Granada acá. Esta es la casa cural y al fondo la Catedral de Granada. Es un tanto más humilde, está dedicada a la Virgen de la Inmaculada. Y aquí, por cierto, tenemos un pequeño obelisco en honor a unos granadinos que se levantan en contra de
los españoles en 1812 en los movimientos antifiscales y anti-españolistas que se dan en el Reino de Guatemala. Esta es la calle principal de, eh, de Granada. Es una avenida, si no me equivoco, y más hacia este extremo está la Casa de las Tres Culturas, llamada hoy en día Casa de las Tres Culturas, pero que no fue más que en el pasado la Casa del Adelantado de Costa Rica. ¿Por qué se llaman adelantados de Costa Rica? Era como un título de nobleza que habían heredado los descendientes de Juan Vázquez de Coronado. Dejaron alguna descendencia en Cartago, pero en algún momento de su historia deciden emigrar a Granada, Nicaragua, en función de una mejor vida y mejores comodidades y más riqueza. Entonces construyen esa casa. Originalmente de los Montiel Vázquez de Coronado. Luego se la venden a la familia del poeta Ernesto Cardenal y posteriormente con la Revolución Sandinista, Ernesto Cardenal, que era ministro de Cultura en la primera etapa sandinista, no esta con Ortega, sino la primera. Ernesto Cardenal dona la mansión de su familia al patrimonio nicaragüense y convierten ahí la Casa de las Tres Culturas. Esto se los menciono porque en algún momento más algunos de ustedes han ido y en el futuro, pues mejorando las condiciones, podemos ir. Esta es la iglesia hermosísima de San Blas de Nicoya. Las iglesias tienen sus características. Son iglesias, vean la diferencia. Esta es una iglesia de un pueblo de indios. Entonces es una iglesia más austera. No sé quiénes conocen la iglesia de San Blas de Nicoya. Acá dice San Blas de Nicoya y aquí dice Viva Blas. Está dedicada a San Blas. En los últimos años, el arqueólogo Fernando Camacho nos invitó porque él ha hecho excavaciones arqueológicas dentro de la iglesia y ha encontrado, ustedes recuerdan que los enterramientos eran dentro de las iglesias, pero que más tarde por asuntos de salubridad se prohibió. Aquí Fernando ha encontrado los restos de algunos sacerdotes que fueron enterrados a los costados de la iglesia de San Blas de Nicoya. Y otras indumentarias también. No recuerdo cuántos cuerpos ha encontrado, pero sí los ha estudiado muy bien. Ha encontrado otros materiales como botellas, vasijas, etcétera. Y sigue en investigación. En el caso de Costa Rica, Nuestra Señora de Ujarrás, que muchos conocerán, se inicia como un pueblo de indios y termina en el periodo de la independencia convertida en una villa de mulatos y mestizos. La arqueóloga Mónica Amador, Erika Amador, ha estudiado el cementerio de Ujarrás, para quienes conocen, hay un cementerio. Ella investigó lo poco que queda, porque como, al ser una zona tan húmeda, quedan muy pocos vestigios orgánicos y encontró algunas sepulturas, algunos huesos, donde ella se permitió hacer una investigación al respecto del cementerio de Ujarrás, que queda, bueno, un poco más largo de esta ermita. Esta ermita ha sido un poco maltratada porque en los años 80 se llevaron a cabo excavaciones. Por otro lado, detrás de la ermita pasa un río que cada vez
pone en peligro y puso en algún tiempo en peligro este sitio arqueológico, este sitio patrimonial. Hoy en día es un pequeño parque, un pequeño sitio de conservación, pero en los alrededores hay mucha agricultura y se producen, ya ustedes sabrán, muchos chayotes. En la zona de Chayote era donde quedaba el pueblo de Ujarrás. Sin embargo, debido a la agricultura y agricultura intensiva, lo único que encontramos o hemos encontrado, porque yo también he ido, ha sido material, pero ya bastante maltratado y quebrado, deshecho. Prácticamente no se encuentran vasijas ni nada entero, porque hay mucha actividad agrícola en la zona. Y en los años 80 también, con el ánimo de restaurarlo, la restauraron muy mal y le pusieron concreto, le pusieron cemento. Entonces, esto afectó, digamos, la, este patrimonio. La otra iglesia, que es el ejemplo que más conocemos, es la más rica en cuanto a patrimonio en imaginería religiosa y pintura religiosa tenemos, es San José de Orosi. Recuerden que no solo es Orosi, Orosi es el nombre indígena, pero todos estos pueblos tenían un prenombre que es el santo del pueblo, en este caso San José. Véanlo aquí rodeado de todavía de cafetales. Es una iglesia, me gustaría que lo anotaran, es una iglesia típica de misión. Son iglesias pequeñas de pueblo. Se conocen como iglesias de misión y cada orden religiosa tenía una, una característica arquitectónica. La principal, en el caso de los franciscanos, era su sencillez. Vean las líneas absolutamente austeras, rectas. Acá queda lo que hoy es el museo, pero en aquel momento era el convento. Y en este extremo, acá a la izquierda nuestra, tenemos el cementerio o camposanto. Hoy en día es patrimonio nacional, está muy bien conservada por dentro y por fuera. Esto es, Orosi se puede decir es como que es la perla de las iglesias de los pueblos de indios de Costa Rica, que no abundan, que son muy pocas. Únicamente contamos con Ujarrás, Orosi, San Blas de Nicoya y Quircot. Eso es lo único que tenemos en cuanto a iglesias de pueblos de indios, que tienen una arquitectura que se conoce como arquitectura misionera. Este es el costado de la iglesia de Orosi y por otro lado este es el actual museo y el viejo convento de los frailes franciscanos que ahí vivían. Bueno, voy a pasar a la segunda parte. Aquí vamos a tener ya lo que se refiere a la imaginería religiosa, las vírgenes, las pinturas y los santos. La Virgen del Socorro de Nueva Guatemala predominan en todos estos detalles los colores coloniales que predominan, deberían anotarlo, son los colores el dorado. El dorado es un símbolo divino. El oro, se dice que el oro es, hay una diferencia entre el oro, la plata y el cobre. El cobre es el más humilde, el de los pobres. La plata tiene otra connotación, pero el oro es, es divino porque no se corrompe, por lo menos así se plantea. Y obviamente tenemos el color dorado, tenemos el color rojo y el verde. Esos son los colores fundamentales prácticamente en la imaginería colonial.
De vez en cuando hay un azul que es muy importante, signo de la divinidad, pero no abunda. Los colores son los que les acabo de mencionar. Esta es la Virgen del Socorro. Este es un Cristo, el Cristo de los Reyes de la Catedral de la Nueva Guatemala. En el periodo colonial lo que predominaba era la figura del Cristo martirizado, el Cristo azotado. Por eso las imágenes coloniales están llenas de sangre, de dolor. Es un Cristo doliente. Eso es lo que en su mayoría se representa. Vamos a tener muchas imágenes del Cristo doliente, del Cristo que sufre por por su pueblo, por, por los humanos en la tradición católica. Aquí vamos a tener, y la mayoría de estas imágenes son blancas, muy europeas, y poco a poco, ya en el siglo XVII, finales del siglo XVI, por ejemplo, en el caso de México, con el culto a la Virgen de Guadalupe, va a surgir una Virgen morena, el Cristo Negro de Esquipulas, la Virgen de los Ángeles, la Virgen de Suyapa en Honduras y otras vírgenes morenas que se elaboran y se convierten en una devoción importante porque evidentemente atraen más a los fieles, al parecerse más a los fieles. Ok, dentro de un momento vamos a hablar de la Virgen de los Ángeles. Esta es la Virgen de la Iglesia de la Merced en Guatemala con el niño, los santos que oran por ella. Son vírgenes de mucha influencia europea, muy ataviadas, en algunos, vea la que vimos anteriormente, muy ataviadas, sobre todo la corona del niño, la corona de la Virgen. El resto del manto es bastante sencillo, sin embargo, esta es la representación de la divinidad o del rey, Cristo Rey, Dios el Rey, y la Virgen, Reina Madre. El Cristo, humilde, llorante, sangrante, doloroso, pero con sus espinas humildes, porque su corona, del que se llamaba un rey, su corona es de espinas y no de oro. Sin embargo, le ponen este tipo de agregados, la corona de espinas, los mantos, muchas veces los mantos de lujo de las vírgenes, el Cristo Negro de Guatemala en 1594. Muchos de estos Cristos han sido estudiados. La cruz, una cruz muy barroca, muy adornada, la pueden observar. Hay un Cristo, los especialistas incluso estudian hacia qué lado se dirige el Cristo, cómo tiene las piernas, está ligeramente hacia el lado derecho, en este caso también ligeramente al derecho y con sus piernas hacia, ligeramente a la izquierda y sus pies clavados hacia, eh, digamos, la derecha de él. Este es el Cristo crucificado de un pueblo de indios de Guatemala llamado Senacó y es de 1604. Son Cristos realmente muy, muy antiguos. Son reliquias de los pueblos que solo se sacan en ocasiones especiales. Este es el Cristo de la Rosa, un Cristo que se conocen como los crucificados. El santo hermano Pedro, este se encuentra en la antigua Guatemala. Vean cómo predomina el Cristo doliente, el Cristo sufriente, el Cristo eh, todavía no resucitado, porque luego vamos a tener imágenes de Cristos resucitados. Esto es muy frecuente en la época colonial. Hoy en día los Cristos no se presentan de esa manera. Esto responde
Esto del Cristo sangrante responde también a la teología de la época. El Cristo sangrante, doliente, que muere por su pueblo. Esta es una escena de la Semana Santa donde se representa al Cristo que siendo azotado por sus torturadores. Este es el Nazareno, la antigua Guatemala, en el momento de la redención. Pueden observar la hermosa cruz que carga, muy barroca, muy adornada. El Cristo siempre con su corona humilde de espinas, pero se le pone una especie de corona o estela en su cabeza. El Cristo de Panchimalco en El Salvador, prácticamente todos tienen la misma hechura. El Cristo siempre dirigiendo su cabeza hacia la derecha. Aquí tiene sus pies más en el centro, su paño que lo cubre y sus heridas producto de las espadas de los romanos. Esto es muy, muy propio, aparecen en todos los crucificados de la época colonial. Esta es si no me equivoco, es de una iglesia una iglesia también de un pueblo de indios, el culto a la Virgen de Guadalupe. Esto es bien, bien interesante, cómo poco a poco la Virgen de Guadalupe se sale de su devoción novohispana y también va a ser aceptada como una devoción importantísima en el resto de América. Vamos a ver que en Orosi vamos a tener una hermosa imagen también de la Virgen de Guadalupe. Eh, bueno, esto es sumamente importante porque estas vírgenes van a marcar el éxito de la tradición mariana. El hecho de que en los hogares y en las iglesias se le rece a la Virgen María y ¿saben qué? Que se me olvidaba. Se le rece el Santo Rosario. Cuando los obispos visitan las diócesis a su cargo, como cuando Morel de Santa Cruz viene a Costa Rica en 1751, entra a algunas casas. Y el deber de los sacerdotes es observar que tanto en las iglesias como en las casas hayan motivos religiosos y tengan un santo rosario y una devoción a la Virgen. ¿Ok? Entonces esta es fundamental. Aquí vamos a tener, esta es una devoción también a la Virgen de Guadalupe. En Guatemala hay una cosa importante. Hay algunos altares que son reelaborados y que algunos pueden estar restaurados en el presente. Creo que estos son restaurados. Algunos son de oro puro. La Catedral de Tegucigalpa, algunas iglesias de Honduras, que recordemos que al existir en Honduras oro y plata, muchas de esas riquezas también van a estar destinadas a la tradición religiosa. Y se cuenta que las mujeres que sacaban oro en las quebradas de Olancho donaban su oro a los sacerdotes con el fin de que se hicieran altares de oro. La mujer tiene una actividad importante en los dineros que se gastan para la adoración de los santos. Así dicho en la época. Entonces tenemos el culto a Guadalupe. Si no me equivoco, aquí es cuando San Diego encuentra a la Virgen reiteradamente, le rinde culto. Este es el Cristo, también doliente, ex homo,
Estos son tienen los cofrades de ciertas cofradías de la antigua Guatemala. La Inmaculada de Comayagua, de la Catedral de Comayagua, una Virgen sencilla, la pueden ver con su corona sencilla. En Honduras hay mucha imaginería y mucho atavío de los santos y vírgenes con plata. De hecho, en el 2009 se quemó el museo y el archivo de la Catedral de Tegucigalpa en Honduras. Y lamentablemente el pueblo salvó las imágenes y las pinturas, pero por alguna razón dejaron por último los documentos, la mayoría de los cuales se quemaron. Esto fue una tragedia, obviamente, para el patrimonio nacional en Honduras. Aquí estas vírgenes, por ejemplo, muchas de ellas tienen una media luna. Los especialistas sabrán explicarlo mejor que yo en este caso. También es una figura barroca, restaurada. Vean el predominio del dorado, el rojo y el verde. También lo vamos a ver. Este es el altar. Muchos de estos altares son de oro y plata. Este es el altar de la Dolorosa en Tegucigalpa. Es un altar de una iglesia de indígenas, una iglesia humilde. Aquí lo podemos ver, de la Virgen de la Dolorosa que está en el centro. Son altares lindísimos, es parte del arte religioso, barroco, colonial, que heredamos en toda América Central o el antiguo Reino de Guatemala como lo conocemos. Vamos llegando a Nuestra Señora de Ujarrás, pueden observarla, igual que la Virgen anterior que les mostré, tiene aquí la media luna. Esta es la media luna. La Virgen de Ujarrás, la Virgen Blanca, la Virgen encontrada en un camino, encontrada en Matina, trasladada a Ujarrás, donde se quedó hasta 1832, que se trasladó a Paraíso de Cartago. Es la Virgen Blanca. Nuestra Señora de Ujarrás adquiere mucha devoción, anótenlo por favor, a partir de 1666, cuando los piratas Manfield y Morgan invaden por Matina, invaden Costa Rica, quieren ingresar a Cartago y ¿cuál es la sorpresa? No logran ingresar a Cartago, milagro que se le atribuye por los rezos de las personas de Cartago. Ese milagro de que los piratas no llegaran hasta Cartago se le atribuyó en 1666 a la Virgen de Ujarrás. A raíz de ese momento, en muchos documentos, se le conoce con el largo nombre de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás. Así se conoce. A la derecha tienen a la Virgen, pero es una Virgen de palo. Las vírgenes, por el peligro del trayecto y el transporte tan burdo de la época, las vírgenes casi nunca se traían completas, sino que el resto era de palo. Solo la cara y ciertas partes se amoldaban y eran, digamos, representadas como una figura humana. Pero aquí la Virgen está como una Virgen de palo. Por dentro son vírgenes de palo o tienen otra terminología. Este es el altar, es un altar, digamos, de una humilde iglesia de pueblos de indios. Vean cómo predomina también el rojo, el dorado y el verde. Aquí está San José y están el resto de los santos de la devoción de San José de Orosi. Si no pueden ir, bueno, después
de la pandemia. Yo después de que repasen esta grabación, pues podrían asistir a visitar la iglesia que la mayoría tenemos tan cerca en Orosi. Este es el pequeño altar de la iglesia, muy, muy colonial, hecho por un artesano local. Ya los altares, lo que son los altares, se hacían con artesanos llamados, les llamaban arquitectos. Eran los que hacían los altares. Tanto el altar de Orosi como el altar, este es el altar desde una perspectiva más cercana. Pueden ver los colores también. Este es el mismo altar de Orosi, la Virgen de Guadalupe de Orosi, donde ya tenemos esta tradición, igual que la tenemos en Nicoya, que actualmente ganaron un premio de cultura, la cofradía de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe. En estos días creo que les entregaron el premio. Vean incluso el color de la moldura del marco, pueden observarlo. El rojo, el verde. A veces ponen el azul, verde, azul y el dorado. Sin duda son los colores, repito, más importantes. Esto es parte del Museo de San José de Orosi. Es un uso ya de un fraile en el momento de la misa. Y tiene hilos de oro cuando son de gran envergadura, digamos. Tienen hilos de oro, hilos de plata y se usan en ceremonias muy, muy importantes porque el resto del tiempo, pues, sobre todo los franciscanos, tienen la obligación de conservar su pobreza. Esta es una pila bautismal de la época colonial, también en Orosi. Esta es la iglesia, la hermosa iglesia chiquita, también de pueblo de indios de Costa Rica, la de la Inmaculada Concepción de, disculpen aquí, ¿cómo logré equivocarme? Qué pena. Es la Inmaculada Concepción de Quircot. De Quircot es una iglesita muy pequeña, ha sido restaurada favorablemente, es otro de los patrimonios que tiene la iglesia costarricense. Tiene un hermoso altar, también muy primitivo en su fábrica, es decir, en su construcción, pero bastante hermoso. Nuestra Señora de los Ángeles, esta es otra de las devociones, es la devoción más importante de la época colonial, surge hacia 1638. Aquí hay una reproducción de cuando se argumenta, se sostiene o se supone, porque no hay ningún documento, hemos buscado por mucho tiempo y se supone que fue Monseñor Sanabria quien dijo que fue Juana Pereira la que había encontrado la imagen de la Virgen, una pequeña imagen de piedra. La tradición señala, para los que no son católicos, señala que estaba recogiendo leña cerca de un riachuelo y que se le apareció esa pequeña imagen. La mulata se lo lleva a su casa, le desaparece, al día siguiente va a recoger leña y se le vuelve a aparecer en el mismo lugar y eventualmente es una virgen aparecida como la de Brasil, son vírgenes aparecidas que siempre están relacionadas con la aparición cerca del agua. El agua es fundamental en este tipo de tradiciones. Eh, bueno, se interpretó que la Virgen, la figura, quería permanecer ahí, razón por la cual ahí se construyó la ermita, la primera ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Esta es la
sencilla imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. Aquí, con el manto, la figura de piedra que se le atribuye, este es ya con la, tiene un nombre, eh, es como, bueno, en este momento no lo recuerdo. La Virgen tiene una serie de vestidos cada año al acercarse el 2 de agosto, Día de la Virgen. Ese día se le cambia vestido. Tiene una serie de señoras que le cambian el vestido. Este es el altar. Es una imagen de piedra. Este es el vicario de Cartago que el padre Baltasar de Grado, al que se le atribuye haber fomentado y estimulado y para algunos haber traído o haber mandado a fabricar la Virgen. Se le atribuye. Hay varias hipótesis sobre el asunto. En un asunto religioso yo no me voy a meter, ¿verdad? Porque es un asunto de fe, no voy a cuestionar ciertas cosas que yo me voy a remitir a lo histórico, ¿ok? Entonces, ¿por qué se celebra el 2 de agosto? Con base en una tradición europea de la porciúncula, que es como em, un ritual que se dio en una iglesia que se llamó la porciúncula en el 1216. Esta se supone que es una de las primeras ermitas que tuvo Nuestra Señora de los Ángeles antes de la actual. Recuerden que Cartago fue una y otra vez destruido por los terremotos. Acá vemos el volcán Irazú. Esta es una pintura, más que pintura, es una acuarela de Rafa Fernández, el pintor, donde trata de reproducir lo que era la ermita de Los Ángeles. Aquí está la tradición, cómo va cambiando hasta que en 1824, durante la República Federal Centroamericana, se le declara patrona nacional. Esta es la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles. Esto es muy importante porque la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles en la época colonial va a ser la cofradía más importante. Va a tener mucho dinero. La cofradía la dona, pone por primera vez el dinero para crear esa cofradía, esa devoción a la Virgen de los Ángeles, la pone una descendiente de Juan Vázquez de Coronado, su nieta, doña María Vázquez de Coronado, esposa de Jerónimo de Retes y madre de Ana, de María, de Jerónima y de Petronila de Retes. Yo he investigado a esta figura y a los descendientes de Vázquez de Coronado. Este es el famoso altar de las mazorcas porque lo elaboran en el siglo XVIII con mazorcas que simbolizan la cofradía que se sustenta con el cacao de Matina. Esta cofradía llegó a tener hasta 10,000 árboles de cacao en Matina. Era una de las cofradías más ricas y poderosas. ¿En manos de quién estaba? En manos de la élite de Cartago. Pero la cofradía era abierta a indígenas y a mulatos. Nada más que la élite, los mayordomos, eran blancos españoles. Y bueno, este es los milagros a los que se atribuye la Virgen
de los ángeles. Aquí, hasta aquí voy a cortar y la última parte me voy a referir a las actitudes frente a la muerte.